Agradecemos enormemente al jurado que en esta ocasión está presidido por el doctor Mario Di Blasi, a la doctora Diana Salgado, de la Universidad Nacional del Sur, y al doctor Fabián Espinosa también. Es la primera vez que él está con nosotros como jurados. Es destacable que en el jurado ya hay 2 graduados de este doctorado, cosa que nos complace muchísimo, porque el doctorado ya tiene una tradición de, empezó en 2010, así que tiene una tradición de 13 años, y espera graduar este año, llegar a los 30 graduados este año. Así que bueno, Leonardo, como sabes, tienes 30 minutos, y luego el presidente del jurado es el doctor Di Blasi, así que queda a cargo de eso. Muchas gracias a todos. Hasta mucha suerte. Gracias. Bueno, en primer paso, agradecerle a mi director y a mi codirectora que está aquí particularmente en el salón, y comenzar en principio con un contexto socioeducativo en el que se inserta la investigación, el que dio puntapié inicial, y es que hace más de una década el Consejo Federal de Decanos de Ingeniería Argentina propone para las 25 ingenierías en el país el marco teórico del enfoque por competencias para la formación de los ingenieros. Esto nos hace preguntar qué requiere entonces implementar, llevar adelante este marco, y lo que plantea es formular nuestra metodología de trabajo. La pregunta entonces es ¿por qué y para qué reformular nuestra metodología de trabajo? Y es porque el enfoque por competencias se centra no solo en el saber, sino en el saber hacer. Un saber hacer que entiende como un proceso complejo la adquisición de conocimientos, y tener en cuenta no solo los saberes, sino las competencias, las habilidades, las destrezas y las capacidades. Entonces, lo que suele sugerir es el tema de, bueno, cómo impactará esto en la enseñanza, en la metodología de la enseñanza en las universidades, que en general está muy fuertemente arraigada a la tradición, a una perspectiva tradicional de clases magistrales. Para delimitar el problema, hay como 3 contextos en los que podemos ubicar este marco. Es, por un lado, el enfoque por competencias, la formación de ingenieros, y que la formación de ingenieros está fuertemente influenciada por los lineamientos que plantea el CONFEDI. Entonces, cómo dar respuesta a esos documentos que plantean el trabajo en la facultad y en la formación. En la investigación se tomó como un descriptor de conocimiento el cálculo diferencial integral, y dentro de este descriptor surgen también cuestiones asociadas a cómo vamos a trabajar desde este descriptor para el desarrollo de competencias, y las competencias específicas y genéricas que se plantean son preestablecidas, y cómo va a favorecer la instrucción de este descriptor en ese aspecto. También el tema del cálculo diferencial, que tiene su propia problemática, que es la enseñanza tradicional del cálculo, que es una perspectiva que va en contra a lo que propone el enfoque por competencias. Entonces, la pregunta que queremos intentar responder en esta investigación es cómo vamos a evidenciar que estamos trabajando desde la enseñanza de este descriptor en pos del desarrollo de esas competencias. El marco teórico central de la investigación es el enfoque ontosemiótico del conocimiento y la instrucción matemáticos, que para mencionar 2 constructos centrales a lo largo de la investigación está la tipología de significados que propone Leos, a través de interpretar un sistema de prácticas cursivas y operativas, y en ese acoplamiento se producen los procesos de enseñanza y aprendizaje, en los significados personales por un lado y los significados institucionales. La investigación se va a centrar específicamente en los significados institucionales, y otro de los constructos centrales que se implementaron fue la configuración de elementos primarios que propone Leos para interpretar cómo emergen los objetos matemáticos y cómo se interrelacionan. A partir de situaciones problemáticas van a plantearse los conceptos, los procedimientos, las proposiciones y las configuraciones, y los argumentos, los elementos lingüísticos que conforman esa configuración. Particularmente, también otro de los conceptos claves va a ser los conflictos semióticos del tipo epistémico, porque vamos a estar hablando de los significados institucionales, e interaccionales, porque vamos a pensar en las discrepancias, las diferencias de interpretar los significados dentro de la institución por parte de los integrantes de la misma. Uno de los aspectos centrales que permitió Leos fue la posibilidad de dar respuesta a muchas de las problemáticas que se le presentan al enfoque por competencias en educación, a las críticas que se suelen recibir
bueno, es un marco teórico genérico, generalista, que no plantea cómo va a ser desde la didáctica de las disciplinas este enfoque, cómo ser tratado y ser llevado a cada una de las disciplinas de la carrera. En la imagen se puede visualizar una de las respuestas, que es a un concepto tan complejo como el de competencia, que en general la mayoría de los autores lo asocian a un origen laboral, de tareas profesionales, cómo llevarlo a lo educativo. Y encontré en el enfoque semiótico una correspondencia entre los conceptos muy significativa, relevante, de forma de entender o de trasladar la definición que presentan Renaud y Le Bourdieu, que es el marco que usa el CONFEDIT para la formación de ingenieros, y en la definición que asume en la formación de ingenieros en Argentina, se ve esta conexión y da una posible respuesta a cómo trasladar, cómo transponer muchas de las ideas que propone el enfoque por competencias a la didáctica de la matemática. Por ejemplo, la movilización de conciencia, la comprensión, hay que entender que el EOS propone una comprensión más cercana a la idea de competencia más que a los procesos cognitivos, al aprendizaje asociado más a ser competente para. A su vez se sumaron algunos constructos teóricos de la teoría vygotsquiana, de principios vygotsquianos de la teoría histórico-cultural y de la teoría de la objetivación. Esto de la teoría de la objetivación tiene que ver con la necesidad de trabajar sobre la propuesta que hace Leon Tief sobre la teoría de la actividad, porque está muy enmarcado con lo profesional, y la teoría de la objetivación da una respuesta de la didáctica de la matemática, y por otro lado principios vygotsquianos que me parecieron muy significativos y a la hora de diseñar el dispositivo didáctico e implementar se tuvieron en cuenta, que es por vincular todos los temas de una asignatura, tratar de encontrar la mayor conexión posible y que sea el menor número de bloques posibles desde el que se trabaje. A la vez, trabajar sobre no recurrir al método de recordación como proceso de asimilación y a partir de la repetición, la mecanización. Y un aspecto muy importante que propone Vygotsky es trasladar todos los procesos educativos a la vida cotidiana. Esto es significativo en la investigación porque la idea era justamente como estilo de enseñanza acercarnos a una matemática contextualizada realista. El objetivo general de la investigación fue indicar o establecer los indicadores referenciales asociados a la instrucción de esta disciplina en carreras de ingeniería, y de este objetivo general se desprenden objetivos específicos. Uno de ellos es el asociado a reconocer prácticas matemáticas en la labor profesional de los ingenieros electrónicos. Un segundo objetivo específico asociado a inquirir los significados institucionales en la institución donde se lleva adelante el dispositivo, que es la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional de Avellaneda, en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Y un tercer objetivo específico que tiene que ver con el análisis de los significados pretendidos, implementados y evaluados a partir del dispositivo, y a partir de ese dispositivo poder inferir esos indicadores que se van a concluir en la investigación. En un mapeo general de las fases de investigación, y sin embargo después describiendo cada una en particular, una primera fase fue entonces reconocer los objetos matemáticos asociados a la labor profesional de los ingenieros electrónicos. Por eso se llevaron adelante dos procesos consecutivos. Uno fue el análisis de los trabajos finales que presentan los estudiantes en la última materia de la carrera, que es la práctica profesional supervisada, donde los estudiantes llevan una experiencia en una fábrica o una empresa y tienen que realizar un informe de esa experiencia. De esos informes se obtuvieron algunos de ellos al azar, después describo más adelante cómo fue el proceso, y se reconocieron configuraciones de elementos primarios que propone Leos en cada uno de ellos. Luego las entrevistas semiestructuradas a los ingenieros electrónicos, que desde donde también se desprenden cómo emergen los objetos matemáticos en interacción con la labor profesional de ellos, en sus tareas profesionales. La segunda fase va a estar asociada a los significados institucionales de referencia, pretendidos, implementados y evaluados, en la cátedra donde lleva adelante el dispositivo. La tercera fase va a estar asociada al dispositivo, al diseño y la implementación y qué se sugiere para su desarrollo. Y por último, lograr inferir a partir de la triangulación de datos con todo lo obtenido hasta el momento en los indicadores referenciales para los sistemas de prácticas, los potenciales conflictos que emerjan de esos indicadores y alternativas de superación de los mismos. Vale decir que los conflictos semióticos epistémicos surgieron en la segunda fase, particularmente cuando uno trabajó sobre las planificaciones de la cátedra en los últimos 5 años antes de implementar el dispositivo, y conflictos semióticos epistémicos e interaccionales bastante significativos a la hora de llevar adelante el dispositivo,
de acuerdo a que, bueno, se tuvo que trabajar con docentes de la cátedra y ahí surgieron un conjunto de situaciones particulares que vamos a describir más adelante. De la primera fase en particular, se consideraron las competencias específicas de la ingeniería electrónica y nos centramos en los verbos. Fue una renumeración de las competencias pensando en los verbos. ¿Por qué en los verbos? Porque consideramos que los verbos son las acciones esperadas a realizar por los estudiantes, más allá de la finalidad y el contexto de las competencias. Entonces, fueron los verbos los que nos centramos para trabajar en ellas. Y, por ejemplo, bueno, de las dos primeras fases, se trabajaron sobre 18 trabajos finales de los estudiantes, elegidos al azar, de 2015 al 2018, donde se trató de abarcar, y se logró abarcar todas las competencias específicas con esos trabajos y esa selección, y sin repetir temas. De ahí emergieron configuraciones de elementos primarios. La segunda fase fue las entrevistas semiestructuradas, bajo la técnica de saturación de la teoría fundamentada. Estos ingenieros tenían que estar trabajando en su profesión, es decir, no estar, que creemos que es importante que estuvieran trabajando específicamente como ingenieros electrónicos, sino que no fueran docentes, porque uno conocía docentes en la universidad que eran ingenieros electrónicos, y el tema es que sus respuestas pueden estar influenciadas porque siempre van a considerar que todo es importante, y entonces no, va a estar esa influencia compleja de las respuestas, que podía alterar la respuesta que uno buscaba, que era cómo emergen los objetos matemáticos en su verdadera labor como ingenieros electrónicos. Este es un ejemplo para mostrar de cómo se trabajó o se triangularon los datos de estos dos procesos consecutivos, donde se observan las frecuencias absolutas de cómo aparecen por cada elemento primario que propone LEOS los contenidos asociados a esta disciplina. Se puede observar cómo en los elementos lingüísticos y en los conceptos aparece fuertemente el uso de las funciones escalares y el estudio de funciones en la tarea de los ingenieros, y a la hora de argumentar las proposiciones o los procedimientos, los ingenieros suelen utilizar tablas de valores históricos, de comparación, usan muchos dispositivos que dan la justificación de las conclusiones que obtienen. Esto va en una pequeña diferencia con lo que se suele trabajar en el cálculo, que es emplear métodos algorítmicos muy extensos, de cálculos muy complejos, donde buscamos siempre la vuelta para que sea súper extenso el tecnicismo que hay que emprender para resolver las actividades, y los ingenieros realmente trabajan desde otro lugar, y desde un lugar más simple, desde los dispositivos y las respuestas y el análisis de las respuestas, sin dejar de utilizar los conceptos matemáticos para justificarlo, pero desde otro lugar y no desde la parte algorítmica, que es la que en general nos centramos en el cálculo. En la segunda fase, para ser muy breves, tenemos que analizar las planificaciones durante los 5 años antes de implementar el dispositivo. Esto era necesario para reconocer los significados institucionales que están en la institución, y esto dio cuenta, por ejemplo, que la fundamentación tenía ausencia de marco teórico, no aparecían nunca referencias teóricas, ni citas, ni nada que nos diera una pauta de desde qué perspectiva epistemológica didáctica estaban trabajando en las cátedras. Así que en la planificación la fundamentación no tenía marco teórico, los objetivos en general estaban muy planteados desde lo disciplinar, desde lo intramatemático, los contenidos no estaban priorizados, se enuncian como en un plan de estudios, todos enunciados uno tras de otro, sin ninguna priorización, ni jerarquización, ni secuenciación, lo que da cuenta de que está en contra de lo que propone el enfoque por competencias, donde los contenidos deben ser emergentes de las competencias y no ellos los principales en la planificación. Y respecto a la metodología de enseñanza, proponen en algún momento la idea de dar sentido a los conocimientos, pero esto entra en conflicto semiótico con los apartados anteriores porque no se demuestra esa propuesta metodológica con los objetivos ni con los contenidos. A la vez, tampoco coincide con la metodología de evaluación, que se focaliza en la evaluación sumativa únicamente. La única forma de acreditar la materia es a través de los parciales y finales, que son evaluaciones escritas individuales. Esto también va en contra de lo que propone el enfoque por competencias. A la vez, el tema de las guías de actividades se centran en general en actividades intramatemáticas. Ahora vamos a ver un pequeño gráfico estadístico donde muestra los resultados de ese análisis epistémico. Y las referencias bibliográficas en general son tantas y tan variadas como una enunciación de libros y de textos, que son tan variados en amplitud que no dan una idea de qué perspectiva desde qué perspectiva epistemológica didáctica se está trabajando, ni de qué propuesta pedagógica quieren abordar la cátedra. Dando, como decía, un ejemplo de esta segunda fase, entre los resultados se menciona el tema de que más del 90% de las actividades, de las 237 actividades que se proponen en todas las guías, más del 90% están en un escenario, un paradigma del ejercicio. Estos son paradigmas donde se centran en lo algorítmico, en la repetición de técnicas y intramatemáticos en el contexto. De los verbos más utilizados con mayor frecuencia absoluta en la aparición es el verbo hallar y calcular. Verbos que en una taxonomía como la de Marzano y Kendall, que es una taxonomía más avanzada, podemos decir, más desarrollada que la taxonomía de Bloom,
son verbos de una categoría inferior, una categoría inicial, de poco nivel de procesamiento cognitivo, donde los estudiantes tienen poco por hacer y que es solamente repetir procedimientos y algoritmos. Este es un mapeo general de los conflictos semióticos epistémicos que emergieron del análisis de los significados institucionales en las cátedras. La idea simplemente es mostrarles que hay conflictos semióticos internos a los propios significados o los de referencia, los implementados o los pretendidos, y a la vez entre ellos, que no van en línea con lo que uno va a pretender luego en la propuesta del dispositivo. Lo que se va a intentar entonces es buscar una forma de superar estos conflictos semióticos, ¿sí? Y desde ahí parte el diseño del dispositivo didáctico, junto con la triangulación de datos obtenidos a partir de la primera fase. Bueno, ahora centrándonos en el dispositivo, que sería la tercera fase de la investigación, el dispositivo tiene todo un plan anual de actividades académicas, es decir, reformulación de todos los significados institucionales dentro de la cátedra. Esto fue posible gracias a que, bueno, quien les habla tomó la coordinación de la cátedra justo en el momento en que se proponía el dispositivo y pudo desarrollar este plan. En grandes rasgos, los grandes cambios fueron paulatinos, pero tratando de ser lo más claros posibles en cada uno de los aspectos. Entre los significados referenciales, algo principal fue la priorización de contenidos en pos de las competencias. En los pretendidos, se trató de acercar una metodología de enseñanza basada en la matemática realista contextualizada, siempre con aspectos de la ingeniería electrónica, de los resultados que conocíamos de las entrevistas. Desde los implementados fue la propuesta de una metodología de enseñanza basada en el ABP, en el aprendizaje basado en problemas, y en los principios biockianos que anteriormente mencionábamos. Y de los evaluados fue el acercamiento a una evaluación formativa. Les puedo comentar que en la evaluación fue donde surgieron la mayoría de los conflictos interaccionales, porque es ahí donde se debería manifestar y deberíamos acordar en qué propuestas de evaluación íbamos a implementar. Se tuvo que, bueno, ahí es donde hubo fuertes conflictos interaccionales que tuvo que ver con los acuerdos. Y ahí la evaluación formativa fueron intentos que hicieron revisar, reformular el dispositivo en pos de entrar en interacción con los colegas de la cátedra, donde había que acordar, bueno, qué evaluamos, cómo evaluamos y qué estamos haciendo en función de la evaluación que queremos lograr. Los conflictos epistémicos, los conflictos semióticos interaccionales que emergieron fue, por un lado, el impedimento de los docentes a creer que no lograban formar actividades extramatemáticas. Se resistían a tener que generar actividades que estuvieran contextualizadas en otros contextos. Esto fue, en la coordinación se propuso que, bueno, trabajáramos en forma colaborativa, que recurriéramos a los ingenieros de la cátedra, que podían ayudarnos a pensar en actividades ricas en potencial matemático, pero extramatemáticas. Otro conflicto fue no comprender que desde la resolución de problemas se puede aprender. Estaba la persistencia en primero crear la teoría y después hacer ejercicios. Esto se repitió en la mayoría de los colegas y en no confiar en esa propuesta de trabajar desde la resolución de problemas, desde preguntas disparadoras, grandes preguntas sobre problemas que den sentido a la emergencia de los conocimientos. Y el otro conflicto semiótico interaccional fue la persistencia, a pesar de todas las discusiones, los debates, los intercambios, en el aula ocurría la enseñanza tradicional del cargo. Teoría, ejemplo, el docente resuelve un ejercicio modelo, los estudiantes imitan cómo se resuelve ese tipo de ejercicio, y ese era lo que uno podía percibir que ocurría en el aula, porque bueno, además fue durante la pandemia, así que las clases quedaban grabadas y uno podía hacer un seguimiento de las clases. Bueno, en la cuarta fase se logran, a partir de toda esta experiencia, trabajar los indicadores. Nos vamos a centrar en ellos para conversar como las conclusiones más importantes de esta investigación. También están diferenciados por sistemas de prácticas referenciales, pretendidas, implementadas y evaluadas. El primer indicador que tiene que ver con las prácticas referenciales es tener claro cuáles son las competencias genéricas que la disciplina va a aportar en la formación. Esto es porque es necesario entender que de las competencias genéricas que ya están preestablecidas para la ingeniería electrónica, uno debería saber desde lo disciplinar a cuáles va a aportar. No va a aportar a todas las disciplinas genéricas porque son muchas, y entonces la universidad debería generar una malla curricular donde se designe a cada asignatura a qué competencias genéricas va a aportar. Y esto tiene que ver con que tener claro esas competencias va a ser el primer indicador a cuáles tenemos que trabajar. El potencial conflicto es, bueno, ¿cómo voy a hacer desde mi disciplina para aportar esa competencia genérica que habla genéricamente? Que tiene que ver con lo actitudinal, con la forma de escribir, la forma de interpretar, de textos y todo lo demás, cómo colaboro desde mi disciplina. Acá una sugerencia de posible solución a este conflicto es que internamente en la didáctica de la disciplina se discuta realmente qué es una actividad y qué aporta las actividades dentro de esa disciplina.
qué tareas deben realizar los estudiantes y en función de eso trabajar en pos de ese desarrollo de competencias. Esta transposición no es tan compleja como el segundo indicador, que es cómo abordar, cómo colaborar desde lo disciplinar en las competencias específicas de cada ingeniería, que también están preestablecidas. Y acá surge el conflicto potencial muy importante, que es, bueno, ¿cómo hago desde, por ejemplo, desde el cálculo diferencial en trabajar en competencias específicas de ingeniería electrónica, que están muy asociadas a la labor del ingeniero electrónico? Y entonces, acá la propuesta de hacer un proceso similar al que veníamos mencionando, de acercarnos a ingenieros electrónicos, preguntarles cómo en su labor trabajan o emergen los objetos matemáticos e intervienen. Este es un trabajo que debería hacer cada universidad, de poder acercarse a esos ingenieros, pero también trabajar codisciplinarmente, transdisciplinarmente con materias avanzadas de la carrera, que en general no tenemos conexión con los docentes de materias avanzadas y se pierde mucho de lo que pasa después. Y sobre todo no para trabajar en pos de lo que necesita ese docente más avanzado, sino de ver de qué manera utiliza los objetos matemáticos asociados al cálculo en su asignatura, que está más cercana a esas competencias específicas de cada especialidad de la ingeniería. El tercer indicador referencial es asumir un posicionamiento docente. Esto es porque se necesita que realmente los docentes creamos en la propuesta, que tengamos entendido que es posible y que se tiene que cambiar la enseñanza tradicional. Si el docente no asume que esto es posible y que es viable, es muy difícil que estas propuestas vayan a llegar al aula, a las clases cotidianas. Entonces se necesita de un posicionamiento docente crítico de sus prácticas y que abandone definitivamente la enseñanza tradicional de clases magistrales. Respecto a los pretendidos, va a estar referidos a la planificación dentro de la cátedra, y como toda planificación tiene distintos aspectos. El indicador es sobre la planificación basada en la instrucción de la cálculo diferencial integral en favor del desarrollo de esas competencias, de los primeros tres indicadores que acabo de mencionar, que son los referenciales vistos de la teoría de Lewis. Y respecto a la planificación, para dar algunos aspectos, tiene que tener un marco teórico que justifique la propuesta. Esto tiene que ser claro tanto para los docentes como para los estudiantes. Los estudiantes deben conocer la propuesta que uno quiere hacer en las clases, porque si tampoco conocemos, transmitimos a los docentes, a los estudiantes cómo vamos a trabajar, también los estudiantes van a esperar una clase tradicional, que es la que seguramente pueden estar acostumbrados a través del secundario. Entonces, también la propuesta tiene que tener un marco teórico sustentable que sea claro para los docentes y los estudiantes. Respecto a la selección de objetivos, tiene que plantearse objetivos que vayan acordes a las competencias previamente establecidas, y se suele proponer, siguiendo el sílabo como un procedimiento de diseño curricular, proponen una gran pregunta, una big question, dicen que tiene que ver con a partir del cual se va a diseñar los resultados de aprendizaje. Resultados de aprendizaje que se definen como algo más pequeño, que se pueda hacer medible en menos tiempo que una competencia. Una competencia se desarrolla a lo largo de toda la carrera y está posterior a recibirse, entonces es muy difícil de medir el desarrollo de una competencia en un año o en un examen, o en un instrumento de evaluación. La idea sería plantear resultados de aprendizaje. Esto es lo que propone, o lo que se propuso también en el dispositivo. Resultados de aprendizaje que sean medibles en menor tiempo posible y que se puedan realmente ver en su evolución a lo largo de la cursada. Respecto a la selección de contenidos, es imprescindible la selección y jerarquización de los contenidos. Los contenidos se pueden plantear todos con el mismo grado de importancia dentro de la carrera, si no es imposible desarrollar un proceso distinto que sea el de la enseñanza tradicional. Los contenidos deben ser secuenciarse, priorizarse en prioritarios, secundarios, emergentes de los primeros, de alguna forma que dé cuenta de no seguir trabajando de la misma forma con que todo vale todos los contenidos tienen el mismo grado de importancia. Para respecto a los instrumentos de evaluación y la metodología de enseñanza, tiene que ir en pos de la formación por competencias. De los instrumentos de evaluación es muy importante diversificar. No puede ser que solamente se evalúe desde la evaluación sumativa. La evaluación formativa deberá ser un complemento necesario e imprescindible en esta propuesta. El uso de otras formas de trabajar en evaluación, que voy a detallar más adelante cuando veamos el otro indicador. El quinto indicador es el de asociado a lo implementado, esto es asumir la labor que requiere hacer todos estos cambios. Tiene que ser también un acuerdo dentro de la cátedra con los colegas de hay que hacer las tareas y la labor necesaria para hacer los cambios. Se tiene que llegar al aula todo lo que estamos planificando y todo lo que tenemos como referencia. Y para eso también es necesario
docentes a los que se invite a una práctica reflexiva constante, de que todo el tiempo estemos viendo los avances y los retrocesos, los logros y los logros, es decir, que haya un movimiento genuino en las aulas de lo que se está trabajando y que se pueda, no sé si la palabra correcta sería rendir cuentas, pero sería por lo menos mostrar que se está trabajando en línea con los objetivos planteados en los resultados de aprendizaje previamente establecidos. Y por último, es el indicador asociado a la evaluación, esto que hablaba de la diversidad de instrumentos de evaluación, trabajar la autoevaluación, la coevaluación, que la medición sea desde otro lugar, la medición de los avances, que puedan utilizarse rúbricas, que puedan utilizarse listas de cotejo, porque vamos a evaluar no solo los saberes, entonces la evaluación sumativa no puede ser el único instrumento a utilizar. Vamos a trabajar colaborativamente, donde se proponga a los estudiantes la reflexión, el planteo de informes. En el dispositivo se proponen otras tareas distintas a la de la evaluación y que también suman a la forma de acreditar la materia. Entonces se busca un instrumento más diversificado para evaluar. Como reflexiones finales, lo primero que nos invita al enfoque por competencias es a desafiar una culturas institucionales que están muy arraigadas en la universidad. En el nivel universitario, por muchos años, estamos en una cultura institucional de enseñanza tradicional, clases magistrales, donde el estudiante es una persona pasiva que va a escuchar al docente que les va a hablar de tal temática, y el enfoque por competencias nos pone en desafío de replantear esta cultura institucional. En particular, en la cátedra de análisis matemático 1, donde se llevó adelante el dispositivo, se ven los cambios. Esto tiene que ver con que, sigue en vigencia el dispositivo, yo sigo en la universidad y se sigue en vigencia, y se notan los cambios en los mismos estudiantes que manifiestan que advierten que tal vez es más difícil resolver problemas contextualizados, porque ya no es me aprendo el método y ya está, o el algoritmo, pero también reconocen que es más importante, es más significativo, de mayor interés para un futuro ingeniero donde la matemática no es una finalidad en sí, sino donde uno se forma como ingeniero desde otro lugar. Y, por ejemplo, reconocer que un resultado está mal, no porque la cuenta la hice mal, sino porque no puede ser coherente con el contexto del problema. Esto me pareció bastante significativo cuando lo manifiestan los estudiantes, de que se dan cuenta que hay errores, porque no puede ser coherente con la situación del problema y no con que se den cuenta que hay una cuenta mal hecha, digamos. Y lo último es para futuros trabajos, y tal vez dando un poco de lugar a una de las preguntas que dejó uno de los evaluadores de la tesis, que es ¿por qué lo reducimos a una ingeniería en particular? La idea de llevarlo a una ingeniería electrónica, en particular primero electrónica porque es una de las carreras con más matemática a lo largo de toda la transformación, y segundo porque era necesario trabajar sobre las competencias específicas. Entonces, para trabajar las competencias específicas deberíamos inmiscuirnos, digamos, en la labor de uno de los ingenieros en particular. Hablar en general nos perdemos la posibilidad de focalizarnos en una ingeniería en particular. Esto no quiere decir que no se pueda trasladar todos los alcances de investigación a otras ingenierías y a otras materias. La idea de la investigación es justamente eso, que después se pueda trasladar y discutir y debatir si estos alcances se pueden trasladar a otras asignaturas, a otros descriptores de conocimiento y también a otras ingenierías. Yo creo que es viable, y por último, para decirles, creo que el enfoque por competencia, más allá de las críticas que recibe, de las limitaciones que presenta, de los problemas que presenta y que son justificados y que muchos autores lo manifiestan, y es así, creo que lo más importante para rescatar es el desafío que nos propone, de lo que estamos haciendo y lo que no estamos haciendo en la universidad, de los logros que logramos y de lo que no logramos, y de lo que estamos trabajando, y de la posibilidad de repensar las prácticas docentes en este nivel, que no suele ser un espacio donde se dé lugar al debate y a la reflexión, y creo que el enfoque por competencias vino a darnos esa posibilidad de hace más de una década de estar discutiendo estrategias de enseñanza en un nivel que en general tenía, como decía antes, una cultura institucional muy instalada por siglos. Bueno, muchas gracias.